Ramón y Casa. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo y recibimos así a nuestro hermano Ramón y Casa. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Queremos dar la gracia a todos ustedes porque han dedicado este tiempo para participar de este seminario. Y quiero también mencionarles que el origen de este seminario nace en el corazón de nuestro pastor, el apóstol Manuel Ruiz. A principios de año estuvo conversando con los pastores asistentes y su inquietud de dar un seminario sobre ética ministerial. Así que yo quiero que le demos las gracias al Señor y un aplauso a nuestro pastor, el apóstol, ya que la iniciativa es de él, de este seminario, juntamente con el Centro Bíblico Pentecostal. Bien, vamos a dar inicio a lo que es este seminario ética ministerial, como su nombre lo dice. En primer lugar, vamos a ver qué es la ética, cómo se define la ética. La ética la podemos definir, primeramente, su significado etimológico. La palabra ética viene de una palabra griega que es ethos, que se refiere a prácticas, costumbres y hábitos. Y es bien importante mencionar estas tres palabras que usted ve subrayadas: prácticas, costumbres y hábitos. ¿Por qué? Porque la ética evalúa, ¿qué cosa? La conducta, y se pregunta por qué actuamos de cierta manera. En otras palabras, la ética es una ciencia, y como una ciencia tiene su forma de estudio, sus conocimientos, etcétera, que nos van a permitir aprender cómo comportarnos, y también nos va a explicar por qué nos comportamos de cierta manera. La ética no solamente nos indica lo que es correcto o no, sino también nos enseña por qué nos comportamos de ciertas maneras. Es una ciencia ligada al estudio de la conducta humana. La ética no significa comportarse de una manera fingida o según las apariencias. Hay algunos que piensan que guardar la ética significa guardar las apariencias, y no es así. La ética tampoco significa actuar de una forma no natural o fingida, porque tampoco eso es ética. Eso la Biblia le llama de otra manera, fingimiento o hipocresía, y la ética no es eso. La ética es simplemente una ciencia que nos indica la conducta humana, sus prácticas, sus costumbres y sus hábitos, y por qué actuamos de la manera que actuamos. Específicamente la ética cristiana, cuando hablamos de ética cristiana, somos ya más específicos, porque al hablar de ética cristiana definitivamente estamos hablando ya de una conducta que está establecida básicamente ¿en qué? En lo que dice la Biblia, y está determinada por la verdad inalterable de la Escritura. En otras palabras, la conducta ética en el cristiano, su fundamento, su base, su norte, está fundamentado en las Escrituras, y también es una ciencia. Como ciencia tiene ideas, principios, se puede estudiar, se puede aprender de ella. Así que en este seminario nos vamos a enmarcar específicamente en lo que es la ética cristiana, de esos patrones de conducta que están basados en principios establecidos en la palabra de Dios como consecuencia de haber nacido de nuevo. Y ahí es donde está la diferencia fundamental, que en el caso del cristianismo, nuestra conducta, que está basada en la palabra, es producto de algo que se llama nuevo nacimiento, que es esa transformación que Dios hace en el hombre. Y ese nuevo nacimiento no es otra cosa que tener la vida de Cristo Jesús manifestada en todas las áreas de nuestra vida. Por ende, la ética o el comportamiento cristiano, que está basado en la Biblia y en la verdad que no cambia de la Escritura, debe afectar todas las áreas de nuestra vida: la familia, el hogar, las relaciones con los demás, las relaciones con la iglesia, con la sociedad, con el gobierno, con las autoridades, etcétera. Rige todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Y entrando ya de una manera más específica en la definición de ética, vamos a ver lo que es el comportamiento humano, porque estamos hablando de ética, y ética es eso, el comportamiento humano. Y vamos a explicar un poco, en términos generales, qué es ese comportamiento humano, qué cosas nos llevan a actuar de cierta manera, nuestra conducta.
En primer lugar, la conducta está determinada por algunas cosas. Y cuando hablamos de conductas, hablamos de la forma que nos debemos ¿qué? Comportar, cómo nos manejamos. La conducta está regida por principios. Si bien es cierto, los principios es lo más importante, o debe ser lo más importante en nuestra conducta, los principios en la vida diaria no necesariamente tienen el primer lugar en nuestra manera de actuar, y eso lo vamos a explicar más adelante. Casi todos nosotros actuamos primeramente por nuestros valores, y vamos a explicar también qué son los valores. Actuamos por nuestros hábitos y nuestras costumbres. Todo nuestro comportamiento que hacemos, ya sea consciente o inconscientemente, dentro y fuera de la iglesia, está regido principalmente por los valores, los hábitos y las costumbres. Sin embargo, cada uno de estos debe estar regido por principios, pero en la práctica la mayoría de nosotros no actuamos conforme a los principios de conducta, sino a esto, principalmente los valores. Y antes de seguir, yo quiero decir lo siguiente: todos los que estamos aquí en algún momento no nos hemos comportado éticamente. Por ende, este seminario es para todos, y todos podemos aprender, desde el más joven hasta el mayor, el recién convertido o al que tenga 50, 60 años, etcétera, de evangelio, porque este seminario es para que todos aprendamos a comportarnos correctamente y conforme a la Escritura. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Y vamos a ver, a definir cada uno de estos puntos que determinan la conducta humana. Los principios. ¿A qué nos referimos con los principios? Los principios tienen algunas características básicas. Los principios son como la ley de la gravedad, que no pueden ser quebrantadas. Por ejemplo, si usted se tira de un edificio, la ley de gravedad lo va a jalar, y si usted se tira a cierta altura, aunque en su mente usted diga no me va a pasar algo, usted puede quebrarse una pierna, quebrarse un brazo e inclusive morir, dependiendo de la altura que usted se tire, porque hay una ley, que es la ley de la gravedad. Usted, por pensar diferente, no va a hacer que las consecuencias de haberse tirado de ese lugar no le vaya a afectar en su cuerpo. Los principios, por tanto, son leyes universales establecidas en la palabra de Dios con ciertas características. Por ejemplo, son universales. No importa la cultura o el lugar, siempre van a estar ahí presentes. Puede ser en África, en Europa, en Asia, puede ser una cultura moderna, puede ser indígenas. En cualquier lugar del mundo y en cualquier cultura, los principios se rigen de la misma manera, y el no obedecer a esos principios, o no seguir esos principios, o no conducirse de acuerdo a esos principios, van a traer una serie de consecuencias. También los principios son inmutables, es decir, no cambian. Y algunos ejemplos de principios son la justicia, el respeto, la honestidad, la integridad, el servicio. No importa la cultura donde usted esté, no importa dónde usted se mueva, esos principios son inmutables, no cambian, son indiscutibles. ¿A qué nos referimos con que son indiscutibles? Que sus consecuencias son manifiestas. El obedecerlos o no traen sus consecuencias. Ejemplo, si una persona se mueve deshonestamente en los primeros meses o en los primeros años, puede alcanzar ciertas cosas, puede obtener cierto dinero y puede a ciencia cierta, hasta cierto punto, escaparse con la suya y demostrar algo que no es. Pero con el transcurrir del tiempo, por violar el principio de honestidad, esa persona va a cosechar lo que ha sembrado. Dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces los principios son indiscutibles. Si los quebrantamos, va a haber consecuencias, y a veces esas consecuencias no se dan inmediatamente, y por eso muchos de nosotros cometemos el error de actuar de una manera repetidamente y pensamos que está bien porque no vemos consecuencias inmediatas en nuestras vidas. Pero con el transcurso del tiempo y de los años, es el haber quebrantado esos principios van a traer consecuencias en nuestra familia, en nuestro hogar,
en nuestra salud, etcétera. Por ejemplo, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Pero si no hacemos ejercicio, si comemos comida chatarra, si no descansamos lo suficiente, nuestro cuerpo se va a deteriorar y va a haber consecuencias. Al principio pareciera que no. Al principio, sobre todo cuando somos más jóvenes, pensamos que podemos hacer muchas cosas. Pero después, cuando van avanzando los años, comienzan a salir una serie de enfermedades y no sabemos por qué. Es porque hemos quebrantado los principios de la salud y van afectando nuestras vidas. Pero gracias a Dios dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Y a pesar de nuestros errores, Cristo nos hace nuevo, nos sana y fortalece nuestro cuerpo y nos da una vida nueva. ¿Cuántos lo creen? Entonces los principios son universales, trascienden a la cultura y la geografía. No importa el lugar, no importa el tiempo, siempre van a estar ahí. Son inmutables, no cambian, son indiscutibles, o sea, son manifiestos. Hay unas consecuencias por quebrantarlo. A diferencia de los principios, los valores son normas sociales, son algo más personal, emocional, que tienen que ver con mi forma de pensar y podemos discutir si son buenos o malos. Como su nombre los dice, cuando hablamos de valores, hablamos de algo que para mí es importante, que yo valoro y que me va a llevar a actuar de cierta manera. Otra característica de los valores es que todas las personas tienen valores, inclusive los delincuentes tienen valores, cosas que valorizan y hacen que ellos se conduzcan de cierta manera. La pregunta no es si tenemos valores, la pregunta es si esos valores que tenemos están basados en principios, están basadas en esas normas que la Biblia dice que, como vimos hace un momento, no importa la cultura o la geografía, van a estar ahí presentes, son inmutables, son manifiestos. La pregunta del millón es entonces si esos valores están regidos o están basados en esos principios. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque lo que rige nuestra conducta no son los principios, aunque debería ser lo más importante. ¿Qué es lo que rige nuestra conducta? Los valores. Y les vamos a dar un ejemplo aquí acerca de los valores. La Biblia habla de un pasaje donde un hombre encontró una perla de gran precio. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y agarró esa perla, la escondió y vendió todo lo que tenía, porque para él esa perla era ¿de qué? De gran valor. Para ese hombre esa perla era valiosísima. Y entendemos que eso tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con Cristo, etc. Pero para ese hombre esa perla era de tan valor que no le importó lo demás. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos cosas que para nosotros son importantísimas. Por ejemplo, hay personas que para lo que ellos más valoran es tener poder económico, es tener dinero, porque el dinero te da un estatus, te da una capacidad, te da cierto poder, inclusive para controlar a las personas, o por lo menos tratar de controlarlas. Y como para esa persona lo que sus valores, o lo que es importante es la parte económica, va a actuar de una manera, inclusive quebrantando principios de honestidad, principios bíblicos, para alcanzar lo que más valoriza, que es tener dinero. Por eso es que hay personas que aún estando en la iglesia, hacen negocios de una forma que no deben hacerla, aún estando dentro de la iglesia. Por eso es que algunas personas piden prestado, o estafan, o toman lo que no es debido y no pagan, porque en sus valores, para ellos lo más importante es que tener ¿qué? Dinero. Y eso es su valor, eso es lo que es importante para ellos. Y como eso es lo que es importante para ellos, entonces su conducta va a estar determinada por lo que más valoran, por lo que más anhelan. En otros puede ser, bueno, lo que yo más valoro es que me vean guapo, que me vean bonito o bonita. O tener una posición. Entonces mi conducta comienzo a moverme tratando de alcanzar lo que para mí es importante, o sea, lo que yo más valoro. Tener una posición, tener reconocimiento, que vean que yo puedo, que yo tengo, tener dinero, o que vean que yo soy una persona con ciertas cualidades.
Y como ese es mi norte de conducta, yo voy rompiendo en ese proceso los principios. ¿Por qué? Porque mis valores no están fundamentados en los principios, sino están fundamentados en lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Si ustedes recordarán, la Biblia habla de un mandamiento. El primer mandamiento y el más grande, ¿cuál es? A ver si alguien me ayuda. No los escucho. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etc. Ese es el primer mandamiento. Y yo me pregunté muchas veces, la Biblia dice que Dios es amor. Si Dios es amor, Él no necesita nuestro amor, porque Él es amor. No sé si me explico. Y me preguntaba entonces por qué Dios pedía que le amáramos sobre todas las cosas. El cumplir ese primer mandamiento nos va a llevar a que nuestros valores estén fundamentados en Dios. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, mis valores están fundamentados en los principios de Dios, porque quiero agradar a Dios. Y por ende mi conducta, que está regida por esos valores, va a ser la adecuada, porque para mí lo más importante es Dios sobre todas las cosas. Es un mandamiento de protección, porque lo que usted más ama, eso es lo que usted más sigue. Si usted ama más a sus hijos, y usted se va a conducir de tal manera que sus hijos van a ser lo más importante en su vida, y toda su conducta va a estar movida en esa dirección, de tal manera que a veces hasta puede ir en contra de Dios, apadrinar conductas de los hijos, dejarlos hacer cosas por ese amor que le tiene como padre, como madre, y esa conducta va a estar regida por ese valor que usted tiene, lo más importante para usted, que es su hijo, o puede ser su esposa, o puede ser su esposo, o puede ser el dinero. No necesariamente tiene que ser algo malo, pero su valor más importante es lo que va a regir, ¿qué? Su conducta. En algunos lo más importante o lo que más valorizan es ¿quién? Uno mismo, yo, porque la Biblia dice, Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, así que yo siempre tengo que ser el número uno, el mejor predicador, el que tiene más unción, el que tiene la iglesia más grande, el que tiene el ministerio mayor, y a lo mejor Dios no está llamado para eso. Pero nos movemos de tal manera que inclusive esa valorización que nosotros es importante, servir a Dios, pierde su esencia y comenzamos a conducirnos de una manera tal que desobedecemos a las autoridades, nos vamos por otro lado a predicar como sea, sin permiso, nos salimos de la iglesia, dizque a hacer iglesia totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es ser pastor, es servir a Dios, cuando lo más importante es obedecer a Dios. Y si en la voluntad de Dios, Dios tiene un llamado para usted, se va a cumplir. Si usted su valor está basado en los principios de obediencia a Dios, usted no va con la excusa de un ministerio a desobedecer la autoridad y hacer locuras que después traigan vergüenza para usted y su familia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Cuando hablamos de costumbres, ya hablamos de algo un poquito más generalizado. Es un modo habitual de obrar, o sea, de proceder, establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Vamos a explicarlos todos primero. El factor subjetivo de las costumbres es la creencia, convencimiento, y esa palabra es importante, convencimiento y creencia, de que dicha práctica que hace todo el mundo es imperativa y como tal produce derecho. Y voy a dar un ejemplo sencillo. Aquí en Panamá hay señales de tránsito, pero todos los que conducimos, por fuerza de la costumbre, en ciertas áreas de la ciudad dice prohibido girar a la izquierda, pero todo el mundo gira a la izquierda ahí, aunque la señal diga prohibido girar. ¿Qué ha pasado ahí? Hay una costumbre generalizada en la sociedad de que en esa área se puede girar a la izquierda y todo el mundo lo hace a pesar de que la señal dice no lo puedes hacer. Y como todo el mundo lo hace, se forma una conducta habitual y de hacer las cosas, ¿por qué? Por tradición y porque todo el mundo lo hace. ¿Y qué pasa? Cuando viene un policía y nos da una boleta de tránsito, ¿qué hacemos?
le reclamamos por qué no estaba boleteando si todo el mundo gira. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿eso es qué es? Las costumbres. Como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo voy a hacer. Las costumbres tienen que ver ya con esos hábitos, esas conductas sociales de grupos que se dan. Y dentro de las tradiciones están las tradiciones culturales, están las tradiciones folclóricas, están una serie de tradiciones. Inclusive Dios nos dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículo 3, que las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, son vacías. Y ese pasaje se habla específicamente de la idolatría. Y tomando ese pasaje, usted va a ver que en nuestra nación hay una serie de costumbres religiosas arraigadas en las personas, pero que están en contra de ¿qué? De los principios bíblicos. Pero como es una conducta colectiva que se ha establecido por tradición, a veces es difícil romper esa costumbre. Y esa costumbre lleva al pueblo a conducirse de ciertas maneras. Otras, hay costumbres de áreas geográficas, de cómo hablar, de cómo conducirnos. Por ejemplo, los que viven en San Francisco, los que viven en Paitilla, en Costa del Este, por su condición social tienen ciertas costumbres de manejarse. Los que viven en San Joaquín, los que viven en Patio Pinel, los que viven en Curudú tienen otras costumbres. No sé si me explico. De su forma de hablar, de su forma de conducirse, de su forma de actuar, porque en sus áreas geográficas hay una forma normal, tradicional de hacer las cosas. Y cuando venimos al Evangelio, nuestras costumbres las traemos y queremos aplicar esas mismas costumbres en la iglesia y crean choques y dificultades en nuestro crecimiento espiritual. Hay costumbres de las personas de alta capacidad económica que son contrarias al Evangelio y no los dejan crecer. De igual manera hay costumbres de personas de medios más bajos que tampoco los dejan crecer. Pero como lo hemos hecho toda la vida, queremos traerlos a la iglesia y rompemos los principios bíblicos en la iglesia y no entendemos por qué nos corrigen. ¿A cuántos nos gusta que nos corrijan? Muy poco les gusta ser corregido. ¿A cuántos les gusta ser corregido? Y dentro del Evangelio está el proceso de eso, de cambiar ¿qué cosa? Nuestras costumbres, nuestros valores y nuestros hábitos para que podamos movernos con los principios bíblicos. Otra palabrita interesante son los hábitos. Los hábitos, al igual que las costumbres, tienen que ver con una conducta, un proceder adquirido por repetición. Hacer lo mismo siempre y está originado por tendencia instintiva. O sea, lo hacemos ya de forma natural y no nos damos cuenta de que lo hacemos. Forman hábitos. En Efesios 4:22 nos habla del viejo hombre en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Esta palabra viciado significa repetición de malos hábitos. En este caso la palabra vicio es un mal hábito que uno tiene. La Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está habituado a hacer lo malo, conforme a qué cosas, a unos deseos engañosos. Teníamos el deseo de alcanzar ciertas cosas pensando que esas cosas nos iban a hacer felices y por eso comenzamos a actuar de cierta manera y agarramos el hábito o el mal hábito de conducirnos de esa manera. Un ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo, para muchos que han fumado, cuando fuman le da un sentimiento de placer, de tranquilidad por la nicotina, de relajamiento a los que fuman. Pero se convierte en un mal hábito y ya la persona comienza a hacerlo de forma instintiva, no tiene control, porque piensa que a través de ese vicio puede satisfacer un deseo de ¿qué? De tener tranquilidad, y a la larga ese mal hábito que hace lo mata. Y así hay muchos hábitos, buenos y malos, pero que debemos filtrarlos si son de acuerdo a la Escritura. Y esta parte es importante. Los valores controlan ¿qué cosa? La conducta, o sea, lo que hacemos. Lo que yo más valoro, lo que yo más amo, eso es lo que me va a mover a conducirme. Los principios, y esta parte es importante, no importa cómo yo actúe, no importa los valores que yo tenga, las consecuencias de mis actos no los rigen los valores, los rigen ¿qué cosa? Los principios. Usted puede pensar que está haciendo bien por lo que usted más valora, pero si usted está quebrantando un principio bíblico, tarde o temprano van a venir las consecuencias. Como
mencionamos hace un momento. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Del que siembra la carne, de la carne segará corrupción. A veces estamos sembrando en la carne por nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros valores, y no nos damos cuenta. Y cuando se nos quiere corregir o enseñar, no lo aceptamos, porque toda la vida no hemos manejado de esa manera y no entendemos por qué hay que cambiar. Y la razón por la cual hay que cambiar es porque estamos quebrantando principios bíblicos que van a traer consecuencias negativas en nuestra vida. Por eso es que algunos podemos crecer más y otros crecemos menos, porque algunos estamos viviendo conforme a principios bíblicos y otros no. Otros están moviendo según sus hábitos, sus costumbres, sus valores, y no según los principios bíblicos. Y la iglesia tiene que tratar con toda esta serie de personas que venimos con diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes valores, y que pensamos que son los correctos, y tratar de llevarlos a través de la enseñanza, la predicación, y sobre todo con la unción del Espíritu Santo, a enseñarnos a caminar conforme a los principios bíblicos. Y uno de los principios bíblicos fue lo que predicó el profeta Radamés anoche: la obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes? La conducta está regida por valores. El comportamiento humano. Vamos a ver, ¿por qué nos comportamos inapropiadamente? ¿Por qué hacemos mal algunas cosas? Y yo, antes de entrar de ese tema, yo quiero dos hermanas que me ayuden. Dos voluntarias, a ver, hermanas, que me ayuden. Usted me reparte esto en todo el grupo que está de la cámara de filmar hacia acá, que eso es algo que vamos a ver dentro de un minuto. Y usted hacia acá. Y eso vamos, como dije hace un momento, vamos a hacer un ejercicio interesante ahí. ¿Ok? ¿Por qué nos comportamos inapropiadamente? Hay varias razones. La primera, desconocimiento, no saber, ignorar. Por eso hay que aprender. Incomprensión, rebeldía y malas motivaciones. Son las tres fundamentales causas de comportamientos inapropiados en nuestra vida: desconocimiento, incomprensión, rebeldía y malas motivaciones. A excepción de la última, las dos primeras son corregidas con enseñanza. La última ya es un asunto de actitud de la persona y es más difícil de tratar, pero también se puede corregir. Desconocimiento, y ahí es donde estamos repartiendo esta hoja. Con este ejercicio usted va a aprender algunas cosas interesantes. Yo sé que ustedes están viendo esa figura y usted no, ¿qué tiene que ver esa figura con lo que estamos dando? ¿Qué tiene que ver con eso de conocimiento? ¿Ok? Yo creo que de este grupo quizás sobre un poquito de hoja, del grupo que está a mi mano izquierda, pueden pasar entonces a los que están más atrás. Vamos a poner una imagen ahora dentro de un momento. Mantengan eso ahí. Cuando desconocemos, primero, desconocimiento de la palabra de Dios o una aplicación incorrecta de algún versículo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta frase es muy tradicional en la iglesia evangélica: yo no creo ni confío en hombre, porque Jeremías 17, de 5 a 10 dice: maldito el que confía en el hombre. ¿Cuántos lo han leído? Y bendito el que confía en Jehová, etcétera. Pero ese pasaje tiene que ser interpretado en su contexto correcto. Y lo explico por qué. Porque también la Biblia nos dice que entre nosotros los cristianos tiene que haber un nivel de confianza para que pueda haber relaciones sanas. Usted no puede tener relaciones sanas con alguien que usted no confía. Usted no puede estar casado con alguien que usted no confía. Usted no puede tener una amistad con alguien que usted no confía. Entonces, ese pasaje en ningún momento dice que no confiemos en el hombre. Ese pasaje nos dice principalmente que nuestra confianza absoluta debe estar en Dios, en primer lugar. En segundo lugar, el contexto de ese pasaje era un momento donde había una corrupción tal en Judá que Dios iba a ejecutar un juicio sobre Judá. La invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, producto de la corrupción política, de la corrupción social
de la corrupción sexual, de la corrupción familiar, de la corrupción en todas las áreas de la vida. Ese pueblo estaba a un nivel de corrupción que Dios tuvo que hacer un juicio. En ese contexto, entonces Dios le dice a Jeremías: maldito el que confía en el hombre. Tu confianza debe estar en Dios. ¿Y qué hacemos con ese pasaje? Cuando alguien nos falla, decimos: yo no confío en hombre. ¿Y cuál es la consecuencia de interpretar mal ese pasaje? Que comienzan a nacer en nuestro corazón raíces de amargura contra las personas, nos aislamos de la iglesia y ya no nos atrevemos a relacionarlos con los demás. Y esa conducta me indica a mí que no estoy interpretando correctamente la Biblia, porque la Biblia me dice a mí que usted y yo debemos que relacionarnos y tener un nivel de confianza. Y yo les voy a decir algo: usted me va a fallar y yo también le voy a fallar, pero para eso la Biblia dice que debemos amarnos y perdonarnos y ayudarnos y caminar y seguir adelante. Tenemos que ser sinceros. Cuando no hay confianza, comenzamos a fingir, comenzamos a ver que todo el mundo me quiere hacer mal, que todo el mundo habla mal de mí, que me la tienen velada, que me tienen un complot, y comenzamos en nuestra mente a pensar cosas. ¿Por qué? Porque estamos violando un principio bíblico: amarnos los unos a los otros. Cuando no confiamos los unos en los otros, comienza a haber algo que se llama malicia, y la Biblia dice que la malicia es pecado. Entonces, el desconocimiento de la palabra de Dios o una aplicación incorrecta de un versículo nos puede llevar a conducirnos incorrectamente. Y vamos a leer estos pasajes porque es interesante. A veces pensamos que porque estamos haciendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo la palabra de Dios, podemos conducirnos de cualquier manera y hacer como sea. Porque a veces nos entra un complejo de profeta del Antiguo Testamento, de que queremos hacer juicio con todo el mundo y mandar a todo el mundo a una condenación. En Hechos capítulo 5, del versículo 28, dice de la siguiente manera, diciendo, o sea, los apóstoles estaban ante el concilio, y decían los fariseos a los apóstoles, les decían: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El versículo 38. Y ahora os digo, Gamaliel: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No os hayáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire que ellos no tuvieron una posición. Tú no me puedes azotar si yo soy siervo de Dios. Tú no me puedes poner preso si estoy diciendo la verdad. ¿Qué te pasa? Ellos había una autoridad en el concilio, y los del concilio los azotaron, y ellos no agarraron al concilio y le hicieron un juicio de maldición. Hijos del diablo, Dios lo va a castigar por pegarnos. Yo soy siervo de Dios. ¿Cuántos me siguen? A pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, había un respeto a la autoridad. Eso es ética. Y ellos, ¿qué hicieron? Con alegría decían: hemos padecido por causa de ¿quién? Del nombre del Señor Jesús. Y un pasaje parecido es el que está en Hechos 23. Y esto es todavía más claro. Hechos 23, versículo 1 al 5 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas a golpear? Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Lo que estaba diciendo Pablo era verdad, pero él estaba frente a una autoridad, y por estar frente a esa autoridad guardó la ética, pidió disculpas. No sabía que estaba frente a al sumo sacerdote, a pesar de que Pablo estaba diciendo algo que era cierto de parte de Dios.
tuvo una conducta correcta de respeto ¿a qué? A la autoridad. A veces pensamos que por hacer la voluntad de Dios tenemos una patente para insultar a los demás, para agredir a los demás. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios nos ha hecho siervos de Él, no para agradar a los hombres, la Biblia tampoco me dice a mí que debo desagradar a las personas. No sé si me explico. A veces pensamos que porque la Biblia dice que soy siervo de Dios y no debo agradar a los hombres, entonces debo desagradar a las personas. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, desconocimiento de la palabra, una interpretación correcta de la palabra. Comparación y competencia. Corintios 12 del 12 al 21 y 1 Pedro 4 al 10. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don y nos ha dado una capacidad y nos ha dado algo para ministrar. Usted no se puede comparar conmigo, ni yo me puedo comparar con usted, porque lo que Dios le dio a usted, Dios le dio es para usted, y lo que Dios me dio es para mí. Y a veces queremos estar comparándonos para ver quién enseña mejor, quién predica mejor, quién tiene más unción, quién hace mejores cosas, y eso es tonto y hasta cierto punto ridículo, porque a cada uno Dios le ha dado algo. Dice 1 Pedro capítulo 4 de Dios, cada uno según el don que Dios le ha dado, ministrelo a otro como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que no se compare con nadie, no se sofoque, viva feliz y deje que Dios lo levante a su manera, a su tiempo y en el área que Él quiera. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Incomprensión. Ok, vamos con la figura. Yo voy a bajar un momentito. Yo creo que ustedes ya han visto esa figura, la figura. Cada uno de ustedes tienen una figura ahí. ¿Ok? Mírenla bien. Ustedes están viendo algo ahí. ¿Ok? Y yo les voy a preguntar acá al grupo que están acá. Así me digan acá al oído. ¿Qué ven ustedes ahí en esa figura? Díganme ustedes. ¿Qué ven? ¿Un qué? Acá. Vean la figura de ustedes ahí. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Una qué? Un rostro, una mujer. Ajá. Ok, acá ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué ven ustedes en esa figura? En base a lo que tienen ahí, ¿qué ven? Ok, levanta. Ven. Acá. Ven acá. Alguien acá me dijo un rostro, ¿verdad? ¿Quién me dijo un rostro? Ven. Ok. El hermano acá, en esa figura que está ahí, ¿viste qué? ¿Un qué? Un hombre tocando un saxofón. Un hombre tocando un saxofón. un hombre tocando un saxofón. ¿Qué viste ahí? Un rostro. Un rostro. Si ustedes se dan cuenta, es la misma figura. Pero acá el hermano está viendo un hombre tocando ¿qué? Un saxofón. Y acá el hermano está viendo un rostro de una persona. ¿Sí o no? Los que están del lado de acá, ¿qué están viendo? Un hombre tocando ¿qué? Un saxofón. Los que están de allá están viendo ¿qué? Un rostro, una figura humana. Es la misma figura. ¿Qué pasa con ellos? Ahora, entras en una discusión. Yo estoy viendo un saxofón. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Ese es un rostro de una persona. ¿Tú qué estás viendo? ¿Estás ciego? Pero y acá le dice, mira si aquí tiene la nota musical y todo, etcétera. Y aquí tiene la boca, aquí ve, aquí tiene la boca y el saxofón, aquí ve, y el pie y la nota musical. Pero ¿qué estás viendo tú? Ese es un rostro, aquí la nariz, la boca, los ojos, el cabello. ¿Cómo estás viendo un saxofón? Es la misma figura, pero cada uno de ellos lo está viendo de un punto diferente y comienzan a pelearse y tienen una enemistad y hay veces malas decisiones. ¿Por qué? Porque sus puntos de vista son diferentes y no comprenden que hay situaciones que pueden ser vistas de diferentes maneras. Pueden sentarse, gracias. Pueden ser vistas de diferentes maneras y por eso nosotros tenemos que tener un oído abierto. ¿A qué? A las posiciones de los demás, a las opiniones de los demás, porque nos pueden hablar de puntos de vista que nosotros no hemos visto. Ahí están las dos figuras, para que ustedes las vean juntas. Aquí, esta figurita, aquí nota musical hace una diferencia. Pero en la figura anterior, aquí aparecen los ojos, la nariz, etcétera. Igual acá. Pero la figura anterior,
Cada uno vio algo diferente, amén. Y usted quizás estaba dispuesto a hacer una guerra doctrinal por su posición particular, hasta enemistarse con su hermano, cuando no comprendemos que hay situaciones que no son ni negro ni blanco, son tonos de gris, y hay que saber qué, escuchar para entender el punto de vista y poder enriquecernos, amén. ¿Cuánto les gustó? Entonces tenemos que comprender, no podemos tomar posiciones radicales. Otra razón por la cual nos comportamos inadecuadamente, deseos de tener preeminencia cuanto en nuestros valores. Lo más importante es ser ¿qué? Número uno, el mejor, cabeza y no cola. Que el pastor vea que yo soy, que yo tengo y que yo puedo y que yo soy el que todo lo puedo. Deseo de recibir tratos especiales. No, yo soy así, entonces tengo que moverme aquí, me tienen que hacer esta reverencia porque yo tengo esto o porque soy aquello. Tener agendas ocultas cuando mis intenciones son diferentes a las del grupo, a la organización, a la iglesia donde estoy. Todas estas son ¿qué? Malas motivaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy valorando algo más importante, que es mi deseo, mi fama. El orgullo me está llevando. Todas estas cosas nos llevan a eso. Quiero ser mejor que los demás. Quiero estar sobre los demás. Y como eso es lo que yo valoro, me voy moviendo en esa línea sin importar romper los principios bíblicos. Utilizar el poder para beneficio propio, una posición, etc. Resumen. La ética nos enseña cómo conducirnos de acuerdo a qué cosa, a los principios bíblicos. Entonces, ¿qué debemos aprender? ¿Y de qué debemos buscar de la Biblia? ¿Aprender qué cosa? Los principios bíblicos. Segundo, los principios bíblicos no cambian, son inmutables, son universales, son indiscutibles. O sea, hay consecuencias negativas por romperlos. Nuestra conducta no está regida por los principios, está regida por las costumbres, los hábitos y los valores. Las consecuencias de nuestros actos están regidos por los principios. No importa cuál sea mi valor y lo que yo haga, las consecuencias negativas o positivas que voy a tener esa conducta no está determinada por lo que yo valorizo, sino por los principios. Pero yo me muevo según ¿qué? Los valores. Fundamentemos entonces nuestros valores ¿en qué? En principios. El desconocimiento, la incomprensión, las motivaciones incorrectas y rebeldía nos llevan a comportamientos incorrectos. Por ejemplo, una tradición evangélica. Usted ve a la gente que va a los buffets o a las comidas y comienzan a agarrar la comida y las hermanas abren las carteras y se llevan las cosas. Eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ha hecho, tienen ese hábito, tienen esa costumbre, no se las ha enseñado. Entonces hay que enseñarse. Desconocimiento, ignorancia, los lleva a cometer eso. Un buffet, te agarra el plato, hacen una torre así. Mire, un buffet, usted coja poco y como es un buffet, usted puede pasar de nuevo. Y si todavía tiene hambre, pase de nuevo. Por eso es que es un buffet. No es una comida, un buffet es para eso. Sírvase como quiere más, sirva. Cuando hay buffet, se hace comida más de la cantidad de las personas que va por eso. Entonces, debemos aprender ciertas conductas, ciertas cosas. Entonces, este seminario, esta primera parte, es para entender por qué es importante comportarnos de cierta manera. ¿Qué cosas rigen nuestro comportamiento? Para entonces apreciar el por qué se nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, muévete de esta manera, condúcete de esta manera, porque haciendo eso vamos a tener beneficios para nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Señor les bendiga ricamente.